Javier, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Un gusto enorme estar aquí. Bueno, muchas cuestiones para hablar con vos. Primero tiene que ver con esta que fue una de las noticias del día. Tenemos a un Juan Grabois con carpas en la propiedad privada y arengando y criticando a gente que está yendo a trabajar. Bueno, ahí hay dos problemas. El primer gran problema es el no respeto de la propiedad privada. Esto que parece abstracto no lo es, porque en general, digamos, lo que no se sabe es que es fundamental el sistema de propiedad privada para el funcionamiento del sistema económico. De hecho, el fracaso del socialismo tiene que ver, justamente, el socialismo puro, con el no respeto de la propiedad privada, con la inexistencia de la propiedad privada. Porque supongamos lo siguiente, vos me querés comprar estos anteojos, Sí. ¿no? Y yo digo, ok, entonces empezamos a una negociación. Entonces acordamos un determinado precio. Ese precio, que son las cantidades de pesos o dólares, lo que me vayas a dar por estos anteojos, eso se constituye en una señal. Esa señal hace que algunos quieran comprar, otros que quieran vender, o sea, coordina. Y si hay discrepancia entre las cantidades ofrecidas y demandadas, va a haber ajuste en el precio. Eso es lo que hace el sistema económico, eso es lo que hace el sistema de precios. Pero todo el supuesto, ¿de dónde parte? ¿Dónde arrancó todo esto? Que los anteojos son míos y que la plata esa que vos me diste es tuya. Es decir, que sin propiedad privada no puedes hacer cálculo económico y sin cálculo económico el sistema anda a la deriva y te estrellas. Porque, digo, de vuelta, la pregunta es, ¿a vos se te ocurriría hacer autopistas de oro? ¿Por qué? Por el costo, porque no tiene lógica, ok, porque vos, ¿qué tenés en tu cabeza? En algún momento tenés que... Y es más caro hacerla en oro que hacerla de asfalto, obvio. Bueno, eso hace el sistema de precios, que no hagas estupideces. Bueno, si vos rompés la propiedad privada, no tenés precios. Por ende, la economía queda a la deriva. Por eso el socialismo donde se aplicó fue siempre un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, al margen de que mataron a 150 millones de seres humanos, estos asesinos con esas ideas criminales y los que mataron de hambre y lo mal que le pasó a la gente y le sacó la libertad. Pero eso es lo que hay que comprender, que cuando vos te metés con la propiedad privada, cosa que hace Argentina desde hace 106 años, de manera... ¿Por qué 106 años? Sí, porque, digamos, o sea, las ideas socialistas y el populismo arrancaron con Irigoyen. El primer populista fue Irigoyen. Pero digo, uno lo ve a Grabois ahí en una propiedad privada, diciendo bueno, que no digo, es una... En el caso de Grabois es un socialista no tibio. O sea, los socialdemócratas son socialistas. No es que, digo, son socialistas. Es decir, lo que pasa es que los tenés de distintos pelajes. Según cuanto más arriesgados y más... envalentonados están y más corajudos, estarán más cerca del comunismo, ¿sí? Digamos que puede ser la solución que le interesa a Grabois, pero digo, los tibios también son socialistas. Bueno, pero hablando de eso y hablando de tibios o no tibios, te llevo un archivo, en este caso de Juan Grabois. Mirá lo que decía. Más la que tiene que poner el capital para mantener a los compañeros nuestros, porque nosotros cuando peleamos por plata. O sea, nosotros vamos a hacer un quilombo ahora para sacar plata, no es para hacer la revolución. Entonces esa plata de algún lado sale, la pone el Estado, el Estado bien se la saca. Bueno, nos la saca por impuestos, sí es cierto, pero a la larga es cosa de ganancia. Más. Entonces... Bueno, pero fíjate que él lo que está proponiendo, que es alguna cuestión de puja distributiva, si vos querés, de discusión de distribución del ingreso, alguna idea de justicia social, en el fondo lo que te está dejando claro que eso se trata de un saqueo, que significa que vos le vas a extraer, le vas a robar a alguien el fruto de su trabajo. ¿Me comprendés lo que te digo? Es decir, es grave. ¿Con qué derecho esto. lo haces? No, bueno, pero acá lo primero que hay que entender entonces es que la justicia social es injusta. ¿Por qué la justicia social es injusta? Porque básicamente vos estarías de acuerdo en el trato desigual frente a la ley. No. ¿Estarías de acuerdo en el robo? No. Bueno, ¿y qué es la justicia social? Justamente, y te lo explica ahí Grabois, es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo discrecionalmente a otro, con lo cual a uno lo estás castigando y a otro además lo estás premiando. O sea, ¿me comprendés que es una aberración? Bueno, hoy la vicepresidenta dijo que lo que le molesta a la gente, en realidad la derecha, no sé, toda esta cuestión en blanco y negro, dice que lo que le molesta es básicamente que ella logró mejorar la distribución del ingreso. Si vos mirás lo que pasa hoy en términos de ingresos, ¿cómo estamos?
Bueno, la situación de Argentina es aberrante. Hoy tiene peores indicadores que los que tenía en el año 2001, previo a la crisis de la convertibilidad. Es más, hasta el dato de desempleo, cuando vos lo corregís por empleados públicos de la cámpora, y le sumás la cuestión de los planes sociales, que son algunos computados como trabajo, bueno, cuando vos corregís eso, la tasa de desempleo está arriba del 20%. ¿De qué me están hablando? Si vos mirás el salario medido en dólares al dólar de verdad, no al de mentira, estamos en los peores lugares de Latinoamérica. Cuando vos mirás la cantidad de pobres, digamos, es una aberración. Cuando vos mirás la cantidad de indigentes, ¿cómo podés creer que en el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo del 60%, es decir, el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos y 5 millones que no morfan? O sea, dale, digo, está todo mal acá. Y lo que ella no comprende, y que en rigor de verdad la gente de Juntos por el Cambio nunca lo supo explicar, y lo explicó muy mal, y en momentos se eligieron explicaciones muy desafortunadas, es que la lógica de la puja distributiva y la redistribución del ingreso, que ella, tanto se ufana, es que vos en el medio te comiste el capital. Suponete lo siguiente, vos agarrás, tomás tu departamento, no sé, tenés departamento, casa, digo lo que fuera, tu propiedad, digamos, en la que vivís. Entonces vas y tomás esa propiedad y de repente, no sé, la pones de collateral y te dan plata a cambio de eso. Y vos agarrás esa plata y te vas a pasear en Europa no sé cuánto tiempo, y cuando volvés te dicen, bueno, ahora tienes que pagar, y entonces vos no tenés para pagar y te la ejecutan. Es lo mismo. Es decir, vos te comiste el capital. Al comerte el capital, ¿qué es lo que pasa? Vos no tenés, quiere decir que no tenés la suficiente inversión como para reponer las máquinas por persona, que además crecen, porque la población crece a una tasa del 1,03% anual. Entonces la pregunta es, si vos destrozaste el marco jurídico, destrozaste la inversión, entonces no reponés el stock de capital per cápita, vos cada vez sos menos productivo y cada vez sos más pobre. A eso vos le tenés que sumar que hay un problema con lo que tiene que ver, o sea, con lo cual ya tenés un problema de productividad, tienes un problema de falta de oportunidades de empleo, tienes un problema que además todo ese inconveniente en términos de presión fiscal, en términos de regulaciones y en términos de desastres que es la regulación laboral en Argentina, la contrapara, ¿cuál es? Y destrozar los salarios en dólares. No, mira, Javier, tengo una calculadora. calculadora. Una máquina general pobres. Veamos la convertibilidad del dólar, ¿no? Esta división que se da hoy entre dólares y pesos. Cuando haces la cuenta, por ejemplo, no sé, de 1 millón de pesos hoy versus la cantidad de dólares en minutos, te voy a poner ahí en la pantalla. Vos mirás, ahí tenés, hoy el dólar blue, 356, y estas cuentas, mira, 1 millón de pesos son menos de 3.000 dólares. ¿Qué significa eso? Bueno, eso lo que muestra es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Cuando vos generás un exceso de oferta de dinero, ya sea porque emitís o porque te cae la demanda de dinero, el poder adquisitivo de la moneda cae. Es decir, todos los precios expresados en esa unidad monetaria suben. Pero no es que a vos te está subiendo los precios. En realidad, lo que está pasando verdaderamente es que está cayendo la moneda, el poder adquisitivo de la moneda. Y eso es responsabilidad ¿de quién? Del Banco Central. De hecho, hay un libro reciente, digamos, para quienes lo quieran leer, del doctor Ricardo Manuel Rojas, que se llama La inflación como delito, y justamente te muestra que cuando el Banco Central emite dinero, eso es un delito. Eso es un delito, porque implica una falsificación y al mismo tiempo una estafa. Es como que estamos en una economía que hace transacciones en moneda de oro. Bueno, es que ahí, mira, billete de mayor denominación de nuestro país. Exacto. Pero por eso... Pero de vuelta, eso, digamos, no existían los billetes de $1000 en la convertibilidad, había de 100, pero compraban $100. Y ahora el de 1000 pesos compran ahora 280. digo, bueno, ¿me comprendés? Pero sin embargo, políticos muy progresistas, que se viven ufanando de la defensa de los pobres, digo, defienden tener Banco Central. Digo, muchos economistas defienden la existencia del Banco Central. Ahora, el Banco Central es un mecanismo de estafa.
¿Y no tiene techo este dólar? Digo, lo vemos ahí un poco iluminado. El dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. A ver, el peso es la... Un gran título eso. No, está bien. No, sí, bueno, ahora prepárate porque viene lo más fuerte. El peso no puede valer nada. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento. Porque por lo menos el excremento sirve como abono. Los políticos argentinos ni para eso sirven. Son una manga de chorros, una manga de delincuentes, donde en los últimos 40, el año que viene van a ser 40 años, los únicos que progresaron fueron los políticos. La gente le va cada vez peor. Y ahí que el presidente de la Nación el otro día tomó una decisión que fue no acatar un fallo de la Corte. Después reculó un poco. Pero digo, ¿eso qué significa para un país? No, bueno, eso, digo, en primer lugar, es un desastre institucional. Nosotros estamos, digamos, es más, a mí no me parece bien que el resto de la oposición se haya bajado en el tema del juicio político. O sea, esto amerita un juicio político igual, por impresentable. Ahora, acá el problema, hay varios problemas con esta situación. Una es la Corte, digamos, o sea, es la última instancia. Es decir, ¿cómo querés recusar? Aparte, si querés recusar, hacelo antes del fallo, ¿no? Digo, o sea, si fallan a mi favor está bien, si fallan en mi contra está mal. Digo, eso es un disparate. Es decir, viola todo, digamos, viola el concepto de la República, invade el Poder Judicial, con lo cual, cuando vos te metés con el Poder Judicial, entonces el Ejecutivo se puede convertir en una tiranía, y cosa que Alberto Fernández es un tirano, porque de hecho, digamos, se pasó por el traste la Constitución durante la cuarentena. Él, Kicillof y Larreta también, ojo. Y te hago una pregunta. Digo, pero si vos querés tirar más de eso, porque también, digo, tiene que ver con lo que dijo Cristina y está todo relacionado, tiene que ver con el tema de la coparticipación. En el fondo, toda esta discusión es la coparticipación. O sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibía 1.4 de la coparticipación, Macri la llevó a 3.75, después cayó a 3.50 y, digamos, a Alberto Fernández, digamos, o sea, la quiso llevar de vuelta a 1.4. Ahora, digo, ¿cuál es el problema? El problema es que, ¿sabes qué? Nosotros recién dijimos que era una atrocidad la justicia social, ¿no? Bueno. Lo dijiste vos, sí. No, está bien, pero vos compartiste conmigo que la justicia social es concepto injusta de cómo lo veis. porque es un robo, por tu porque es un racional. trato... Sí. Bueno, está bien, pero me parece que nos pusimos de acuerdo en los valores morales, que robar está mal. Completamente de acuerdo. Bueno, y que tratar desigualmente frente a la ley. Bueno, ¿qué te crees que la coparticipación es la versión de la justicia social a nivel nacional? Bueno, pero ahí, mira, No, pero, perdón, Sí. José, porque esto es importante. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso, digo, esta es la principal crítica al amargo, al tibio de Larreta. Porque como siempre está tratando, digo, de quedar bien con Dios y con el diablo al mismo, lo cual no es posible. ¿Cuál es el punto? ¿Sabes qué? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires aporta 17 y se lleva, ponele ahora, digamos, que se restituye 2,95, ponele 3. Dale. O sea, es una estafa. Cuando vos, frente a esa situación, vos le tenés que parar de mano, no salir con la estupidez de, no, bueno, en realidad aquellos, digamos, que abonan la grieta son traidores a la patria. Mirá cómo te la mandaron a guardar, la tuviste que ir a buscar al ángulo, después, digo, terminaste llorando en la justicia. Pero el problema, ¿cuál es? ¿Sabés lo que pasa? En fútbol sería muy claro. Si vos vas a todo el tiempo a colgarte el travesaño, vas a perder, José. Primero porque los partidos se ganan haciendo goles. Los 11 colgados de travesaño no Ahí te referís a Larreta. Y sí, obvio. O sea, la tibieza lo único que te hace es te manda a la B. Porque aparte, si vos mirás el promedio, todos los tipos que van al descenso tienen un poquito más de uno. Y vos colgado del travesaño, como en el mejor de los casos, te llevas un punto de los 3. ¿Sabes qué? Descendés. Eso sí, digamos, hasta lo podés hacer invicto, pero descendés. Es, digamos, la propuesta de Larreta, o sea, digamos, esquiserismo de buenos modales. Te va a matar igual, te va a destrozar igual, te va a empobrecer igual, pero lo va a hacer con buenos modales. ¿Sabes qué? Con los buenos modales no abro la heladera y como. Hablando de buenos modales y para ir cerrando, pero me parece muy importante tu
tu análisis de esto. Tanto la vicepresidenta como el presidente hablaron despectivamente de la ciudad. Por un lado, la vicepresidenta volvió a esto de tienen las flores más lindas y ustedes no tienen agua. Y por otro lado, el presidente habló de los subtes y mostremos el estadio que tiene Santiago del Estero. Bienvenido que tenga 20 estadios, pero que tenga agua potable también. Y cuestionó que los subtes castigan a Santiago. ¿Eso es lo que pasa? Digo, el no, que genera de vuelta, esta visión socialista, esta visión de la justicia social que es un delirio. Pero la creen porque, digo, el capital de Cristina tiene muchas propiedades, tiene muchas inversiones. Sí, bueno, digo, a ver, pero hay complicidad entre la izquierda. Grabois no se mete en las propiedades de Cristina. No va y le toma los Habla de Lewis, pero no hoteles. las de Cristina. No, claro, No va a obvio, Autosur. no. Entre bomberos no se van a pisar la manguera. Escúchame, digo, el surdaje es así. Es decir, digamos, no te cuestionan a Castillo, a Noriega, digamos, al chorro de Correa, al expresidiario Lula, digamos, o al delincuente de Boric, ¿no? Digamos, o al señor Lugo o a Evo Morales. No, eso no. Es decir, es más, o sea, te avalan a un dictador sanguinario asesino como Fidel Castro. Escúchame, en esa ellos no se equivocan, ¿eh? Ahí no se equivocan. Ahora, el punto es, esto lo decía Abraham Lincoln, digo, vos, por ejemplo, digamos, no mejora la salud del enfermo enfermar al que está bien, ¿me comprendés? Es decir, vos en algún momento de la editorial lo deslizaste, es decir, la cuestión es que todos mejoren. No, digamos, a ver si le robo a uno para darle al otro. Sí, Robar está agrandar la mal. torta, no achicarla. Claro, pero el tema de la justicia social y la redistribución del ingreso es que tiene consecuencias estáticas y dinámicas. En términos estáticos, por más que no lo quieran ver, primero que la torta no existe. La torta no existe tal cosa como una torta. Creer que existe la torta es como suponer que cuando vos ves un auto, creer que eso estaba implícito en la cantidad de hierro, en la cantidad de vidrio, en la cantidad de cuero y caucho que hay en la economía. ¡Mentira! Eso es una estupidez. Solamente un estúpido puede pensar algo así. Que está implícito, no. O sea, por lo tanto, la torta no existe tal cosa como... El mercado es un proceso de descubrimiento, te diría Hayek. Es decir, entonces vos vas, no sé, producís un teléfono y vas al mercado y ¿sabes qué pasa si el mercado no lo quiere? Quebrás. Es decir, con lo cual, digamos, es un proceso de descubrimiento. Primer punto, no lo entienden. Creen que hay una torta. Ahora, supongamos que hay una torta. Yo te hago una pregunta. Yo te digo, mira, te ofrezco tal laburo. Y te encanta el laburo. Vos me decís que sí. Porque te aviso, quizás ese trabajo, no sé, te pago 0. O te pago 1 peso. ¿Qué haces? ¿Vas? No. Y bueno, ok. Entonces, si vos le vas a expropiar el fruto del trabajo a la gente, lo más probable es que produzca menos, es que trabaje menos. O sea, con lo cual, cuando vos haces eso, lo que te va a pasar es que la torta se te va a achicar. Pero eso igual sigue siendo estático. El problema más grave es que dinámicamente es peor, porque si vos no te vas a poder apropiar del resultado de tu esfuerzo, si no te vas a poder apropiar del resultado de tu negocio, ¿vas a invertir? No, y si no invertís, ¿qué pasa? No va a haber máquinas para todos. Si no hay máquinas para todos, digamos, o sea, lo estoy poniendo, digo, o sea, podría ser un servicio también, digo, o sea, ¿entendés? Pero ¿qué es lo que va a pasar? No se van a crear fuentes de trabajo, digamos, entonces los salarios se van a desplomar, te va a aparecer si tenés un mercado muy regulado, te va a generar desempleo, si no, se te van a destrozar en términos reales, y eso, ¿qué es lo que, digo, que lo vivís por otro lado? Argentina es un país donde los jóvenes se le van. Y claro, porque tenés un mercado tan regulado, la remuneración es tan miserable y si te va bien, el Estado te estropea robándote con impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Los que pueden escaparse de esto se van. Son los jóvenes, que son los que les cuesta entrar en el mercado laboral, porque vos lo habías dicho con el dólar, pero también vale para el mercado laboral. Digo, si vos no podés salir, tampoco vas a entrar.
El mercado laboral es lo mismo. O sea, vos, digamos, hoy las regulaciones laborales hacen que sea un infierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y no consiguen laburo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Se te van los pibes. O sea, se te van, ¿quiénes? Los del segmento medio-alto. ¿Quiénes te quedan? Los del segmento, digamos, bajo. Y, digamos, entonces, mientras que las madres del primer segmento lloran porque se le van afuera, las del otro segmento lloran porque tienen miedo que se les metan en el narcotráfico o que se metan en el choreo y que al otro día le aparezca el cadáver del hijo. Entonces, digo, bueno, esa es la realidad argentina. Pero, digo, o sea, llevamos 106 años haciendo populismo y creen que se arregla haciendo mejor populismo. O que se arregla haciendo populismo de buenos modales. O que esta vez va a ser diferente porque el que lo va a hacer es eficiente. No, José, no. Acá el problema no es el chef. El problema es la receta. Y hace 106 años que no paramos de hacer socialismo. Obviamente, que es como la de la rana en la olla con agua quemándose. Y sí. No te das cuenta. Y claro, exactamente. Entonces, pero cuando vos mirás los índices de libertad económica, Argentina no está entre los mejores, está entre los peores. Entonces, digo, lo único que nos puede ir con tanto socialismo, sea de malos modales, de buenos modales, es que no vaya mal, porque esa receta falló siempre. Lo único que funciona es la libertad. Me quedo con ese título, Javier. Un placer haberte tenido este año. Nos reencontramos, si Dios quiere, en la temporada que viene. Para mí siempre es un placer. Gracias por invitarme y por permitirme tener estos diálogos contigo.